Las y los mexicanos somos muy diferentes entre nosotros y esa diversidad le da mucha riqueza a nuestro país. La forma en que vivimos también es muy diversa y lamentablemente la legislación mexicana ha evolucionado sin mucha flexibilidad en términos de vivienda, favoreciendo la creación de espacios homogéneos para las diferentes personas, grupos y familias. Es hora de actualizar las normas y reglamentos para que permitan formas más colectivas y diferentes de hacer vivienda. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Oye, Tatiana, tú en ocasiones anteriores nos has hablado de la importancia de integrar lo que vienen siendo los valores sociales, la colaboración, el diseño sensible. Explícanos un poco cuál es tu filosofía con respecto a la arquitectura. Bueno, es que a mí desde siempre cuando inicié a hacer arquitectura me parecía muy difícil imaginar que yo podía decidir cómo alguien más podía vivir. Para mí era una cuestión que viene intrínseca con la arquitectura y que es lo que básicamente la definición de la arquitectura, pero me parecía muy complejo, ¿no? Entonces siempre busqué canales como de comunicación y de colaboración para poder entender cómo entre todos, ¿no?, generar el conocimiento suficiente para que alguien más pudiera habitar este planeta. Y en ese camino me di cuenta que no solo era necesario como de alguna forma hacer un esquema horizontal de colaboración, sino de integrar a ese habitante, ¿no?, en la forma de diseñar el planeta, empezando desde el núcleo más básico que para mí y el más vital que para mí es el espacio doméstico, hasta el espacio público en colectivo. Y es ahí como fui empezando, ¿no?, a entender cómo integrar estas voces y cómo hacer, que todavía eso es una pregunta pendiente, cómo hacer que la arquitectura se vuelva una plataforma para que cada quien genere su propia vida, ¿no?, y no que esté determinada por alguien más. Porque a veces pareciera, de lo que a veces uno escucha en algunos arquitectos, es casi que se tendría uno que acoplar al gusto, a la visión del arquitecto, y tú más bien lo que estás diciendo pues es al revés, ¿no? Es tratar de decidir, pero sobre todo pues, quién lo va a habitar, quién lo va a vivir. Definitivamente, porque además es que todos somos absolutamente distintos. Hay tantas maneras de habitar como millones de personas o billones de personas en este planeta. Pero no solo eso, yo me he dado cuenta a lo largo de mi carrera que todos habitamos de forma distinta de acuerdo a nuestra etapa de la vida y la habitamos de forma muy distinta, ¿no? Y la arquitectura es muy estática. Sí tiene una condición que es física y que es imposible de cambiar, ¿no?, porque es estática, 100%, pero yo creo que sí hay oportunidades para eliminar estandarizaciones, homologaciones, e incluso líneas en la ley que determinan cómo alguien que no realmente comulga con los valores con los cuales esos fueron establecidos, habita, ¿no? Y en nuestro país eso es clarísimo, ¿no? En la ley determina cómo debe de ser una vivienda. Sin embargo, el país está conformado por 67 comunidades reconocidas, que yo digo entre paréntesis reconocidas porque están nombradas, ¿no? Y cada una tiene una forma de habitar muy distinta. Y podemos poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Los mayas, por ejemplo, no duermen en camas. La definición de la vivienda actual en la ley hace que solo puedas poner una cama en una habitación. Y ellos no duermen en camas por muchas razones y es la manera más sustentable de vivir, pero por razones antropomórficas. Ellos están acostumbrados a dormir así, ¿no? Como nosotros no estamos acostumbrados a dormir en una hamaca, ellos no están acostumbrados a dormir en una cama. Y ese es un ejemplo muy burdo, pero como de esos hay miles, ¿no? Las configuraciones sociales que determina la ley son muy impositivas porque está determinada la vivienda para una familia heteropatriarcal.
Y en el mundo, solo el 24% de la gente vive en esta forma social, ¿no? Las comunidades a las cuales me refiero fueron impuestas en esta forma social, pero no necesariamente es la única forma de habitar, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría entender cómo la arquitectura puede abrir muchos más canales para que todos quepamos. Nuestras leyes, en ese sentido, son demasiado rígidas y determinan o explican o condicionan el tipo de vivienda, y por lo mismo condicionan cuál puede ser financiada por las instituciones públicas y cuáles no, y que ese, pues al final del día, es un error, porque probablemente no debería estar en ese nivel, ¿no? Incluso, te digo, hasta descrito por la ley prevé que la casa tiene que ser mínimo un espacio que tenga 2 recámaras, una más grande, una más chica, una cocina, una sala, un espacio de estar y un baño. Eso es lo que mínimo tiene que tener una vivienda. Evidentemente la ley se hace con un sustento muy loable, ¿no? Que es entender cuál no se puede dejar de ser el mínimo. Pero desgraciadamente, al ya encasillarlo ahí, determina uno mucho los máximos, porque finalmente acaba siendo el máximo en la practicalidad, pero sobre todo acaba limitando, porque entonces una vivienda tiene que ser eso para ser clasificada como vivienda, para poder venderse, para poder establecerse como propiedad, para poder entrar en un esquema de financiamiento o de subsidio, y si no cumple con esa definición, no entra. Creo que en México 1 de cada 3 familias es uniparental. Entonces, otra vez, ¿por qué esa persona que no necesitaría tener las 2 recámaras, pues ya le metiste un costo, ¿no? Y creo que uno de los temas más complicados es, pues, acceder a la vivienda. Y esa vivienda, para que puedas acceder a ella, pues tiene que estar al alcance de tus ingresos. La mayoría de las viviendas tienen que abocarse a esta situación de los cuidados, ¿no? Que no caben en la casa actual. Otra vez, y usando el ejemplo maya, que además es que me fascina y lo conozco bien, en la sociedad maya, los arreglos físicos dan pie a una comunidad que se encarga de los cuidados de forma social. Y yo creo que... Perdón que te interrumpa ahí, Tatiana, pero por ejemplo, si nos ayudas a entender más ese ejemplo maya, en el sentido de qué hace que la arquitectura de los mayas les permita poder atender ese sistema de cuidados, que no lo podemos hacer en las ciudades, por ejemplo, para entender un poco más. Son complejos donde la gente habita y que no necesariamente están divididos por unidades, ¿no? Entonces tienen distintos elementos arquitectónicos que tienen distintas funciones, ¿no? Y elementos que guardan la privacidad de los miembros que quieren compartir privacidad, ¿no? Y estos son unos elementos arquitectónicos que normalmente son ovales, están recubiertos con palma, y luego hay todos los demás elementos que se comparten. La cocina es en el exterior y está compartida con el vecino, no son vecinos, son gente que forman el núcleo social, ¿no? Okay, no se considera la comunidad. No son el vecino, son y muchas veces son familiares, ¿no? Y entonces además ahí habitan todos. Los niños no son cuidados por el papá y la mamá, no son responsabilidad del papá y la mamá, son responsabilidad de la comunidad. Los adultos mayores son responsabilidad de la comunidad, no son responsabilidad del papá y la mamá, ¿no? El que tiene que ir a trabajar y traer el dinero, pues esa es la responsabilidad del que tiene que ir a trabajar y traer el dinero. El que tiene que hacer la comida es la responsabilidad del que tiene la comida. El que tiene que lavar la ropa, tiene que lavar la ropa. El que tiene que lavar a los niños, el que tiene, ¿no? Y es una comunidad que hace del cuidado un trabajo social que se comparte. En la sociedad actual no, el espacio físico ni siquiera lo permite, y entonces ¿qué tenemos que hacer? Porque no es posible hacerlo por sí mismo, pues tenemos que depender de una institución o de contratar un servicio para poder hacerlo, ¿no? Y además de formas muy precarias y de formas muy inestables, ¿no? Porque pues ¿qué hace una familia que no puede ni depender de la institución ni de contratar el servicio privado, que es la mayoría de la gente? Pues tiene que hacerlo a deshoras, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Va a trabajar de sol a sol, llega a su casa y se tiene que poner a lavar, a cocinar, a planchar, a coser, ¿no? A preparar todo para el día siguiente, dormir 3 horas y luego otra vez. Y así. Entonces, la vida se va en ese lugar porque no hay de otra forma de hacerlo, ¿no? Y sin eso, no podemos ir a trabajar, ¿no? Entonces... Y tienes razón, y ahí es donde dices que la arquitectura se tiene que acomodar o respetar la forma de ser de cada comunidad, o también hay otra manera de decirlo, que creo que tú también lo has dicho.
cómo la arquitectura nos tiene que ayudar a volver a esos temas comunitarios, ¿no? O sea, nada impide que en una ciudad, por más que estemos en una ciudad, no tratemos de simular o crear esa comunidad otra vez, ¿no? Como si estuviéramos viviendo en otro lugar. Y probablemente no estaba en nuestra cultura, pero alguna vez también platicamos, ¿no? ¿Por qué estás en un centro habitacional y cada quien tiene que tener su lavadora, su cocina, como que todo individual, cuando podría haber este tema más colectivo y entre otras cosas estaríamos creando una comunidad, ¿no? Hoy en día somos vecinos, estamos al lado de alguien y no sabemos ni quién es, pero esa persona podría estar cuidando a nuestros hijos o nosotros a los de ellos si nos organizáramos. Es en ese sentido, ¿no? Sin duda, si nos organizáramos y tuviéramos el espacio para ello, porque justamente a mí me pasó, por ejemplo, en la pandemia. Yo vivo en un edificio, soy muy privilegiada, y vivo en un edificio con 6 personas, 6 unidades. Entonces dije, es ideal, ¿no? Un día yo cocino para todos, lavo, plancho, hago todo para todos. Y entonces todos los demás días tengo yo para trabajar si a mí me hacen todo lo demás, ¿no? Claro. ¿Pero dónde? Y claro. En mi cocina de 2 metros, no, yo no puedo cocinar para todos. Y en mi lavandería de mi lavadora que le caben 10 kilos, pues no, ¿cómo? Y a los niños, ¿dónde los pongo? ¿En mi sala? No, pues no. Entonces, ¿qué acabamos haciendo? Voy al súper, se les ocurre, ¿quieren que traiga algo más? Punto. Claro, o sea, porque no existe el espacio físico. Y es una cultura, sí, a lo mejor dices, como dices, es una cultura, pero es una cultura que creamos en el siglo XX, ¿eh? Porque esto no existía antes. Anteriormente en ningún lado, ni en Occidente, ni en Europa, ni en ningún lado se vivía de esta forma. Se vivía muchísimo más con núcleos sociales que no estaban establecidos como patriarcales, ¿no? Y de familia nuclear, ni que tuvieran lazos sanguíneos ni nada, sino núcleos sociales que cooperaban para establecer todos estos trabajos. Y en algunos lugares, incluso en Europa, ya se está regresando, ¿eh? O sea, en sociedades como en nórdicas o como en Alemania, ya hay muchísimos ejemplos, porque la gente obviamente se ha dado cuenta que esto es insostenible, ¿no? Porque no puedes hacer este trabajo así, porque entonces además pues ya ni vives, ¿no? O sea, además de que no es sostenible económicamente, no es sostenible socialmente, no es sostenible culturalmente. Entonces ya están regresando muchísimo a conformar espacios, incluso arquitectónicos, para poder vivir de esta forma mucho más colectiva. Oye, ¿algún ejercicio que nos comentes en ese sentido? Porque tiene razón, yo ya había empezado a oír. Incluso ya escuché de alguien alguna vez hace tiempo en Monterrey que me dijo, estamos pensando en hacer algunos edificios con áreas comunes, las habitaciones son más chicas, el chiste es precisamente privilegiar también el contacto entre las personas, ¿no? O sea, que tu espacio de privacidad, pues sí lo tengas, pero es mucho más pequeño y vas a privilegiar las áreas también comunes, un poco con lo que dices. ¿Algún ejercicio interesante como para luego explorarlo? Sin duda. Aquí en México hay un ejercicio muy interesante que se llama la Cooperativa Palo Alto, que está en Santa Fe. Y además es un ejemplo importante de autoconstrucción, de autoproducción social, ¿no? En donde la gente no solo decidió su propia comunidad, sino sus propias casas, ¿no? Entonces es muy interesante y cómo como comunidad tienen espacios cooperativos de todos estos temas, ¿no? Se ha ido transformando en los años, pero sigue muy bien defendida en términos de cómo es la propiedad y cómo es la organización social. Pero en Alemania, por ejemplo, yo he estudiado varios ejemplos que hay un edificio que se llama el R50, el otro el Spreehalle Wohnen. El futuro se encamina hacia una mayor flexibilidad y personalización de las casas, de los inmuebles, para que se adapten mejor a las necesidades de cada persona, de cada familia y grupo social. También se encamina a formas más colaborativas y compartidas de vivir, en las que la ley debe de estar preparada con mayor anticipación y para con ello mejorar la calidad de vida de la gente.